Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Marcelo Arandia y me gustaría hacer un repaso de nuestra clase de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología. Síndrome clínico complejo que resulta de cualquier alteración estructural o funcional del corazón afectando el llenado ventricular o la expulsión de sangre. Quiere decir que tiene que haber manifestaciones clínicas. Etiología múltiple, 22% de riesgo de mortalidad con cada hospitalización, 50% de riesgo de mortalidad sobre la población general, 8 de cada 1000 en la sexta década de la vida y 66 de cada 1000 en la novena década de la vida pueden padecer de insuficiencia cardíaca. También se puede presentar en pacientes jóvenes y tener causas reversibles como la miocardiopatías virales. Sobre la fisiología, tenemos un factor precipitante que es la sobreactivación neurohumoral, que está determinada por la disminución del gasto cardíaco que va a producir una activación del sistema nervioso simpático con la activación de catecolaminas, que aumentan la contracción miocárdica y aumentan la frecuencia cardíaca, dando como resultado el aumento del gasto cardíaco. Esta disminución del gasto cardíaco produce una hipoperfusión a nivel renal, lo cual produce una activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, aumentando la secreción de vasopresina, que va a llevar a la vasoconstricción, al aumento de la contracción miocárdica, y la aldosterona va a producir retención de sodio y de agua, lo que va a dar como resultado el aumento del volumen sanguíneo y aumento de la presión arterial. Todo esto va a llevar como resultado a la remodelación cardíaca. También va a haber congestión pulmonar, elevación de la presión vascular pulmonar, disminuye la función sistólica, aumento de la poscarga, modificación cardíaca. Se va a producir apoptosis, que es la muerte programada de los cardiomiocitos, y la aldosterona va a estimular o va a activar la PKC, produciendo o dando la acumulación de calcio intracelular, que va a dar como resultado la fibrosis. Es decir, que nos lleva a la remodelación cardíaca, que consiste en un cambio molecular estructural celular que lleva a la fibrosis y alteración de la función cardíaca. Entre la etiología tenemos la enfermedad cardíaca isquémica, donde tenemos la cicatrización miocárdica, el miocardio aturdido, el miocardio invernante y también afecta la microcirculación coronaria. Tenemos causas tóxicas, entre estas tenemos sustancias psicoactivas, también la cocaína, el alcohol, simpaticomiméticos. También intoxicación por metales, siendo más representativo la intoxicación por hierro, como la hemocromatosis, o en pacientes que se transfunden frecuentemente que padecen, por ejemplo, talasemia. Tenemos causas medicamentosas, radiación, quimioterapia, como la doxirubicina. Tenemos causas infecciosas, inflamatorias y enfermedades infiltrativas, como la amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis. También tenemos causas metabólicas en las cuales están el hipertiroidismo y la diabetes y alteraciones genéticas. Entre las condiciones de carga anormales tenemos la hipertensión arterial, que produce una vasoconstricción periférica que aumenta la poscarga. El corazón responde a este aumento de la poscarga hipertrofiándose, dando lugar a la cardiopatía hipertrófica hipertensiva. Cuando el corazón no resiste ya esta sobrecarga, se dilata y da origen a lo que es la cardiopatía dilatada secundaria a hipertensión arterial. También tenemos causas valvulares, causas que afectan el miocardio. También tenemos otras causas como las arritmias, donde tenemos taquiarritmias y bradiarritmias. Entre las taquiarritmias, las taquicardiomiopatía crónicas como la fibrilación auricular son la causa más frecuente de remodelación cardíaca. Tenemos causas reversibles y parcialmente reversibles, como la miocarditis viral, taquicardiomiopatía y enfermedades infiltrativas, intoxicación y el Takotsubo, síndrome descrito en el año 90 en Japón, que semeja a la vasija que utilizaban para atrapar pulpos. Se caracteriza generalmente porque se presenta en mujeres posmenopáusicas que están sometidas a un estrés psicológico o físico y que van a producir un aumento de la secreción de catecolaminas. Esta secreción de catecolaminas produce vasoespasmo y alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos o vasos coronarios. Clínicamente, se caracteriza por presentarse similar a un síndrome coronario agudo. Electrocardiográficamente también puede presentar imágenes de infarto agudo de miocardio y movilización de enzimas cardíacas.
En el ecocardio se puede ver disquinesia apical o abondamiento apical y en el cateterismo no se observa la obstrucción de las arterias coronarias. El tratamiento de estos pacientes consiste a veces en inhibidores de la enzima convertidora o también betabloqueantes y diuréticos. Cuadro clínico, sobrecarga de volumen. Tenemos disnea, edema periférico, dolor abdominal, ascitis, nicturia y oliguria. Por otra parte, tenemos la disfunción cardíaca que se manifiesta por fatiga, debilidad muscular, impotencia, alteración del estado de conciencia y alteraciones respiratorias. Entre los síntomas o signos de severidad tenemos taquicardia en reposo y presión de pulso estrecha, que consiste en restar de la presión arterial sistólica la presión diastólica, y cuando es menor a 20 hablamos de un pulso estrecho o presión de pulso estrecho. También tenemos diaforesis y vasoconstricción periférica. En el examen físico tenemos signos de hipoperfusión periférica, donde, por ejemplo, el llenado capilar se encuentra alterado, alteraciones respiratorias, donde tenemos el patrón de Cheyne-Stokes, pulso alternante, es decir, un pulso de amplitud alta, amplitud corta, visceromegalias, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, y tenemos el S3, que es el famoso galope ventricular, y el S4, el famoso galope auricular, aumento de la presión yugular y caquexia. En este artículo del JAMA vemos que dentro de los síntomas, la disnea paroxística nocturna tiene una especificidad del 84%. En cambio, la disnea de esfuerzo tiene una sensibilidad de 84%. Dentro de lo que es el examen físico, el famoso galope ventricular, que es el S3, tiene una especificidad del 99%. Antiguamente el diagnóstico era realizado por los criterios de Framingham para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Actualmente la guía europea refiere que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es imagenológico. Teníamos criterios mayores y menores. Teníamos el diagnóstico cuando teníamos dos criterios mayores o un mayor y dos menores, pero actualmente el diagnóstico es imagenológico. Cuando nosotros tenemos un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca de presentación no aguda, se tiene que hacer una evaluación de la historia clínica, donde tenemos historia de enfermedad arterial coronaria, historia de hipertensión arterial, exposición de fármacos cardiotóxicos, radiación, uso de diuréticos, ortopnea, disnea paroxística nocturna, y en la exploración física, estertores, edema bilateral de tobillo, soplo cardíaco, ingurgitación venosa yugular, latido apical desplazado, y también tenemos el electrocardiograma con cualquier anomalía. Una vez que tenemos la sospecha clínica, solicitamos los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos se producen cuando hay una congestión cardíaca o una distensión del corazón, y se producen los péptidos natriuréticos que tienen como función estimular la natriuresis, es decir, que se elimina sodio y con el sodio eliminan agua. Posteriormente, una vez verificados los valores en fase aguda o en fase crónica, se solicitará una ecocardiografía para hacer la confirmación del diagnóstico. Acá tenemos los valores de los péptidos natriuréticos en fase aguda y en fase crónica. No tenemos que olvidarnos que los péptidos natriuréticos tienen un valor predictivo negativo muy alto, es decir, que se compara a lo que es el dímero D. Si se encuentran elevados, es muy probable que sea el corazón, pero si se encuentran negativos o normales, estaríamos frente a una patología no cardiológica. Acá tenemos un cuadro que nos hace recuerdo el aumento de péptidos natriuréticos de causas cardíacas y de causas no cardíacas. Clasificación. Se puede clasificar desde el punto de vista funcional en diastólica, sistólica. También se puede hacer anatómica izquierda-derecha o imagenológica, FEBI conservada, moderadamente reducida y reducida. La guía europea y la guía americana recomiendan utilizar la clasificación imagenológica, ya que tiene también pronóstico y tratamiento terapéutico. En esta diapositiva trataremos de ver la diferencia en lo que es la insuficiencia cardíaca diastólica y sistólica. En la sistólica hay una alteración de la expulsión de la sangre del corazón, es decir, que la sangre llega en cantidad normal al corazón, pero se expulsa en menor cantidad, lo cual va a producir generalmente una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Por ejemplo, en la diastólica tenemos
lo que es la fracción de eyección puede estar preservada. En cambio, en la sistólica la fracción de eyección generalmente está reducida. En lo que es la cavidades ventriculares, en la diastólica tenemos hipertrofia ventricular. En cambio, en la sistólica tenemos una dilatación. También tenemos electrocardiográficamente, suelen presentarse generalmente los signos electrocardiográficos de hipertrofia. En cambio, en la sistólica pueden estar presentes. En la radiografía tenemos congestión con o sin cardiomegalia. En cambio, en la sistólica tenemos congestión y cardiomegalia. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, el galope auricular, que es el S4, suele estar más en la diastólica. En cambio, el S3, que es el galope ventricular, suele estar en la sistólica. La causa más frecuente de insuficiencia cardíaca sistólica es el infarto agudo de miocardio. En cambio, la causa más frecuente de la insuficiencia cardíaca diastólica es la hipertensión arterial. Dijimos que la clasificación es recomendada la imagenológica por la Guía Europea y el AJA, ya que tiene factor pronóstico y terapéutico. Acá tenemos, por ejemplo, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es mayor a 50, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección moderadamente reducida entre 40 y 49, y insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida menor a 40. Es muy importante este tipo de diagnóstico, ya que nos permite también elaborar o plantear el pronóstico y el tratamiento a seguir. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene la historia clínica, manifestaciones clínicas, y solicitamos ecocardio y viene con una fracción de eyección menor a 40 o entre 40 a 50, es el diagnóstico de insuficiencia cardíaca está hecho. En cambio, cuando viene con una fracción de eyección mayor a 50, es lo que son las famosas disfunciones diastólicas del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Para llegar al diagnóstico, tendremos que valorarnos de escalas, en las cuales tenemos un valor de probabilidad pretest. Tenemos dos escalas que son utilizadas, que es el score H2FPEF y el score HFAPEF, donde tenemos, por ejemplo, índice de masa corporal mayor a 30 vale 2 puntos, hipertensión arterial 1 punto, fibrilación auricular 3 puntos, hipertensión pulmonar resultado por ecocardiografía que vale 1 punto, mayor a 35, edad del paciente mayor a 60, y también tenemos la relación E sobre E' que habla de las presiones de llenado, dándole 1 punto. Hacemos la sumatoria y si tenemos entre 0 y 1, la probabilidad de insuficiencia cardíaca es baja. Si se encuentra entre 2 y 5, la probabilidad es intermedia, y mayor a 6 a 9 la probabilidad es más alta. En estos casos se tiene que solicitar interconsulta con cardiología para seguir el tratamiento y la decisión de realizar un test de esfuerzo o medición invasiva de presiones. También se puede utilizar la otra escala, pero tiene más utilidad la ecocardiografía, donde nos habla también del volumen, volumen auricular, la masa ventricular y la relación E sobre E'. Y tenemos biomarcadores que son los péptidos natriúricos, tanto en ritmo sinusal como en fibrilación auricular. Y sumando los puntos también nos dará una probabilidad baja, indeterminada o probable. Dentro de la estratificación funcional tenemos la clasificación de la Asociación del Corazón de Nueva York, que utiliza la clase 1 sin limitación de la actividad física. La actividad física ordinaria no causa disnea, fatiga o palpitaciones. Clase 2, leve limitación de la actividad física. Se tiene cómodo en reposo, se siente cómodo en reposo, pero la actividad física ordinaria produce disnea, fatiga o palpitaciones. Clase 3, marcada limitación de la actividad física. Cómodo en reposo, pero una actividad menor o ordinaria produce disnea, fatiga o palpitaciones. Cepillándose se fatiga, peinándose se fatiga. Y clase 4, incapacidad, que nos lleva a la disnea en reposo. También tenemos la clasificación AHA, que es el estadio, donde tenemos el estadio A con riesgo a desarrollar insuficiencia cardíaca. En este caso tenemos los pacientes hipertensos. Estadio B, enfermedad cardíaca estructural, quiere decir que ya hay una alteración estructural del corazón,
pero sin síntomas de insuficiencia cardíaca. El estadio C, tenemos una alteración estructural del corazón y tenemos signos de insuficiencia cardíaca. El estadio D es una insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento. Y ahí sería la clasificación correcta, teniendo ya la FEBI, tenemos, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección moderadamente reducida, con clase funcional 2, estadio C. Y es así como se tiene que hacer el diagnóstico de esta patología. Una vez realizado el diagnóstico, tenemos que hacer los exámenes complementarios para tratar de buscar otra posible etiología, como ser hemograma completo, electrolitos, creatinina, pruebas de función hepática, glicemia, hemoglobina glicada si el paciente es diabético, perfil lipídico, electrocardiograma, fesitina y saturación de transfesina, péptidos natriuréticos, el perfil tiroideo. Es muy importante acá determinar que la ecocardiografía no es un estudio de rutina, no es un estudio que se tiene que repetir constantemente. Cuando uno hace el diagnóstico, solicita este estudio y también si el paciente está con una evolución tórpida, es decir, que el paciente está bien y de repente presenta complicaciones, o un paciente que tuvo una insuficiencia cardíaca, se tiene que repetir a los 4 a 6 semanas para ver qué tal queda la fracción de eyección de ese paciente. Acá tenemos una radiografía de tórax donde es importante recalcar que las proyecciones tienen que ser posterior-anteriores, ya que la proyección antero-posterior magnifican la imagen. Entonces, es muy importante este estudio para tratar de ver el edema, ya sea en fase intersticial o en fase alveolar. Acá realizamos en el estudio de radiografía lo que es el índice cardiotorácico para determinar cardiomegalia. Consiste en determinar la longitud mayor del contorno de la silueta cardíaca dividido por la longitud mayor del contorno del pulmón. Cuando este resultado es mayor a 0,5 hablamos de cardiomegalia y tiene que ser eh, confirmada mediante estudio de ecocardiografía. Acá encontramos un paciente en fase de edema intersticial donde tenemos las famosas líneas de Kerley. En esta otra radiografía encontramos un desame bilateral pequeño que generalmente en la insuficiencia cardíaca es bilateral y si es unilateral generalmente afecta el lado derecho. En esta imagen electrocardiográfica llaman la atención el ritmo totalmente irregular y la ausencia de onda P, lo cual nos hace presumir que este electrocardiograma es una fibrilación auricular. Tenemos complejos QRS anchos y una onda R mellada en B6, en D1 y ABL. Y el complejo en B1 que sería R'S profunda. RS profunda, lo cual nos está determinando un bloqueo de rama izquierda. Acá tenemos una progresión lenta de lo que es el intervalo PR y llega un momento que se bloquea, lo cual nos habla de lo que es el famoso bloqueo MOBIS tipo 1 o Wenkenbach. Acá tenemos una onda P constantes y una R constantes, pero hay una disociación clara entre la onda P y los complejos QRS, lo cual me estaría hablando de un bloqueo auriculoventricular de tercer grado y tenemos una frecuencia cardíaca bastante baja, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43 por ahí aproximadamente. En esta otra imagen tenemos un infradesnivel en B1, B2, B3, lo cual nos obligaría a hacer el registro electrocardiográfico de cara posterior, que sería B7, B8, B9. Acá impresiona un pequeño supradesnivel en B2, B3 y ABF, lo cual nos estaría hablando de un probable infarto ínfero-basal. En esta otra diapositiva tenemos claramente los complejos QRS de mayor amplitud que tendríamos que hacer los índices de Sokolov-Lyon o Cornell o también Peguero-Presti, lo cual nos estaría mostrando que estamos frente a una probable hipertrofia ventricular izquierda. Y también tenemos imagen de necrosis, una onda Q patológica en D1, QS en ABL y en B6, lo cual hablaría de un infarto antiguo. Esta otra
imagen de electrocardiográfica muestra los complejos QRS de bajo voltaje, lo cual nos estaría hablando probablemente dentro de las causas de lo que es la patología de insuficiencia cardíaca de enfermedades infiltrativas, ya sea como amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis o también un taponamiento cardíaco. Es importante recordar que las causas de complejos QRS de baja amplitud en electrocardiográfica tiene múltiple etiología, pero dentro de lo que es la patología cardíaca podríamos recalcar lo que nombramos anteriormente. En este artículo vemos que la imagen radiológica tiene una alta sensibilidad, lo que es el edema alveolar, el edema intersticial o lo que es la congestión pulmonar. En cambio, electrocardiográficamente, la fibrilación auricular tiene una especificidad del 93%, ya que es una taquicardiomiopatía crónica que va a llevar a la remodelación cardíaca y finalmente a la insuficiencia cardíaca. Hablando de lo que es ya la prevención, tenemos que hacer un tratamiento adecuado de todos los pacientes con hipertensión arterial, buscando los objetivos claros del tratamiento, es decir, los objetivos para mantener la presión arterial sistólica, si es posible por debajo de 130. Tenemos que mejorar la obesidad, tenemos que hacer tratamiento de cese de tabaquismo, alcoholismo, y tenemos que ver desórdenes de ventilación en el sueño, como el SAOS, y hacer la terapéutica correspondiente. Tenemos que ver dietas que sean hiposódicas y hacer los riesgos cardiovasculares, ya sea por escalas validadas según cada región o país. Por ejemplo, el GEAR es una escala validada por la OPS desde el año 2019 y determina riesgo cardiovascular para el inicio de estatinas. También tenemos la escala del ASCVD del 2023 por el AJA, que está validado actualmente para población latinoamericana. Dentro de los tratamientos tenemos los pilares fundamentales para bloquear el- la sobreactivación neuronal y humoral del eje renina-angiotensina-aldosterona, los IECA, ya con infarto agudo de miocardio, con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, y los beta bloqueantes para bloquear la actividad del sistema nervioso simpático, que es la actividad neuronal. Y se aconseja considerar en enfermedad coronaria estable con o sin disfunción del ventrículo izquierdo, con o sin disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Y tenemos los inhibidores del SGLT2 como la empaglifosina, que está considerado actualmente tratamiento en pacientes con diabetes o sin diabetes. Es importante el manejo de las comorbilidades asociadas a la insuficiencia cardíaca, ya sea la anemia, diabetes, hiperlipidemia, hipertensión arterial, obesidad y las otras condiciones que tienen que ser mejoradas. Dentro del tratamiento tenemos un objetivo para producir la disminución de la sintomatología, pero también para producir la disminución en mortalidad. Los tratamientos están bien establecidos, ya sea con falla cardíaca con fracción de eyección preservada o falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Dentro de esta patología tenemos el manejo etiológico en las tres variantes y tenemos acá los cuatro fantásticos, que es la terapia modificadora de la enfermedad. Dentro de lo que es la preservada, tenemos manejo etiológico y de comorbilidades. Se podría utilizar para la parte sintomatológica la furosemida y actualmente se recomienda el tratamiento con SGLT2. En la moderadamente reducida tenemos furosemida para tratamiento sintomático y tenemos los SGLT2 y también por el estudio TOCAN se recomienda utilizar la espironolactona siempre y cuando cumplan los criterios de lo que es el estudio TOCAN. Diuréticos, manejo sintomático, no tiene beneficios sobre mortalidad. El estudio TOTCAN habla del uso de la espironolactona en pacientes con eh, fracción de eyección moderadamente reducida, pero no disminuye mortalidad, pero sí reingreso hospitalario. Pacientes con BNP elevados, posible disminución de hospitalización dentro de los 60 días y que hayan tenido una internación en el año.
Acá tenemos el estudio TOTCAN, que habla con una FEBI mayor a 45, BNP elevado en los 60 días y hospitalización en el último año. No mostró beneficio en mortalidad, pero sí en reducción de hospitalización. Este es un artículo de New England del 2014. Como base fundamental del tratamiento, para la sintomatología utilizamos la furosemida y como primera línea, bloqueando el efecto RAS y el efecto neural, tenemos los beta bloqueantes y para inhibir la parte humoral, que es el eje renina-angiotensina, los IECA o los ARA2. La hidralacina y dinitrato solamente se utilizan cuando hay intolerancia a los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, que es muy raro. Como segunda línea se va a utilizar la espironolactona. Finalmente, como tercera línea, tenemos la ivabradina, hidralacina, la dapaglifosina y no olvidarnos acá del sacubitril/valsartán. Como cuarta línea y en menos uso actualmente tenemos la digoxina. Acá tenemos los cuadros de las diferentes dosis de los diferentes medicamentos según la guía europea. Como diurético, el manejo sintomático sin beneficio de mortalidad se tiene la furosemida. Entre los beta bloqueantes podremos utilizar el metoprolol, el carvedilol, el bisoprolol y siempre iniciar después de la administración de un IECA o un ARA2. Tenemos también dentro de lo que es el IECA y el ARA2 el cardesartán, que ha demostrado cierto beneficio, pero actualmente son iguales efectivos cualquiera de estos medicamentos. La hiperilactona solamente se puede utilizar de primera línea post-infarto con una fracción de eyección reducida, menos de 40%. Mejoría en combinación con la primera línea y no aislada. En segundo tratamiento, hidralacina y dinitrato en refractaria y ivabradina en refractaria. La ivabradina solamente está indicada cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 70 y tiene ritmo sinusal. Este es un cuadro de la guía europea donde nos muestra el tratamiento inicial con IECA o ARA2 y un beta bloqueante. Como dijimos, bloquear la actividad neurohumoral. Si el paciente sigue sintomático y tiene una FEBI menor a 35, añadimos un antagonista del receptor de mineralocorticoide, en este caso espironolactona, y posteriormente hacemos el seguimiento del paciente. Si sigue sintomático y tiene una FEBI menor a 35, la guía nos dice que tenemos que tomar 3 caminos, que es la ivabradina, que es un antagonista de los canales de la corriente FONI, que es el que le da el automatismo al ritmo sinusal. Eso quiere decir que baja la frecuencia cardíaca y el corazón se nutre mejor en diástole. Entonces está menos estresado y menos consumo de oxígeno. Tiene que tener ritmo sinusal para su utilización. En ritmo sinusal con una duración del QRS mayor, para evaluar la necesidad de evitar muerte súbita, se pueden utilizar un CDI o un cardioresincronizador. Posteriormente hablaremos de eso. En lo que es en el tratamiento, como tercera línea también, la guía nos habla del sacubitril/valsartán. Se retira el IECA o el ARA2 y se sustituye por el sacubitril/valsartán. El sacubitril/valsartán es un inhibidor de la neprilicina. La neprilicina es el que degrada los péptidos natriuréticos, es decir, que los péptidos natriuréticos estimulan la natriuresis, la eliminación de sodio y agua, y la neprilicina degrada a estos péptidos. Es así que el tratamiento del sacubitril/valsartán es inhibir la neprilicina y perpetuar la acción de los péptidos natriuréticos, estimulando la natriuresis. Esta es una guía de la Sociedad Americana del 2017, donde preconiza utilizar el sacubitril/valsartán. Ellos preconizan utilizar de entrada el sacubitril/valsartán y veremos más adelante por qué estudios se basan ellos. Es decir, que no le montan el IECA ARA2, sino directamente sacubitril/valsartán con beta bloqueante y después ven espironolactona o después ven ya utilizar otro medicamento. Acá tenemos el estudio Paradigma.
Este estudio habla del inhibidor de la neprilicina, que sería el sacubitril/valsartán. Se hace con una fracción de eyección menor a 35 y BNP elevado. Disminuye la mortalidad cardiovascular, la hospitalización por falla cardíaca y la mortalidad de cualquier causa. No valoró un inicio de tratamiento hospitalario, es decir, que estos pacientes estaban ya tratados con enalapril o con ARA2 y una vez que se objetiviza que la terapéutica no fue buena, se sustituye por el sacubitril/valsartán. Es por eso que la guía europea la utiliza después de la implementación del IECA o el ARA2. En cambio, en este otro estudio, que es el estudio Pioneer, tiene una fracción de eyección menor a 40, BNP elevado, hospitalizado por descompensación. Sí, y observaron que hay una disminución de los niveles de NT-proBNP de forma más rápida y significativa. Entonces el paciente responde o mejora más rápido. A estos pacientes se les inició de entrada el sacubitril/valsartán. Por eso es que la guía americana recomienda utilizar en estos pacientes de primera línea el sacubitril/valsartán. Y esas serían las dos diferencias entre la americana y la europea. Una, que la americana recomienda por el estudio TOPCAN la utilización de la espironolactona en pacientes con fracción de eyección moderadamente reducida. Y también recomienda el uso de el sacubitril/valsartán de inicio sin utilizar el IECA o el ARA2 por el estudio Pioneer. Este es el estudio del dapagliflozin. Es un estudio que tenía pacientes con fracción de eyección menor a 40, BNP elevado y terapia triple, es decir, que ya tenían el tratamiento de base establecido. Y a este tratamiento se agregó inhibidor del SGLT2, teniendo como resultado disminución de la hospitalización por descompensación y muerte cardiovascular o muerte por cualquier causa. Dentro de lo que es la prevención de muerte súbita, tenemos el cardiodesfibrilador implantable, que se utiliza en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que hayan presentado arritmia ventricular con instabilidad hemodinámica de causa no reversible, o que tengan un FEBI menor a 35 y una cardiopatía isquémico dilatada, y que se les hace un control ecocardiográfico 40 a 60 días después para ver si persiste todavía esta deficiencia de lo que es la fracción de eyección. El cardioresincronizador se utiliza en pacientes que tengan un QRS con mayor de 130 y que tengan una FEBI menor a 35 o que tengan bloqueo AB de alto grado, entendiéndose por bloqueo AB de alto grado el MOBIS tipo 2 o bloqueo AB de tercer grado. Muchas gracias, espero que les haya gustado. La excelencia en medicina combina conocimiento científico con profunda compasión humana. Gracias.